Hola, ¿qué tal? Muy bien día, bienvenidos a esta sesión que quise hacer sobre la explicación del tercer trabajo individual para que pues no tengamos dudas. En este sentido, el trabajo lo tenemos que entregar el martes 11 de agosto, antes de las 23:55 horas. Si tenemos dudas con el horario, pues me comentan y ya lo podemos modificar. Yo lo hice en esta situación pensando para que entreguen de una vez lo de metodología y ya tengan tiempo para entregar sus demás trabajos, pero pues bueno, lo practicamos en el grupo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Punto número uno, tienen que hacer las correcciones del primer capítulo. Ya ven que les había comentado, trabajen en ese capítulo, no lo dejen ahorita y termínenlo. Y hay que anexar las limitaciones de estudio, que fue lo que nos faltó del primer capítulo. ¿Qué son las limitaciones de estudio? Pues bueno, son la viabilidad o factibilidad del mismo. En este sentido, debes tomar en cuenta qué cosas muy importantes. Los recursos financieros, humanos y materiales. Financieros en la cuestión económica. ¿Tienes lo suficiente economía para realizar el estudio? Si no la tienes, entonces revisa y modifica tu investigación. Humanos. ¿Tienes el capital humano suficiente? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tienes toda la parte de, de personal suficiente para realizar la investigación. Y los materiales, si cuentas con ellos, por ejemplo, a lo mejor quieres hacer una investigación con un elemento gastronómico que no está en el país, pues difícilmente lo vas a poder desarrollar, ¿no? Entonces, tienes que checar esta parte y me la anexas por favor en tu investigación. Todos las situaciones, las investigaciones tienen estas limitantes. Obviamente, lo que tienes que hacer es como justificar el por qué no vas sin más para allá. Por eso es la cuestión de limitar el tema. Por ejemplo, tú puedes decir, yo no puedo realizar mi investigación de la cerveza más allá porque no cuento con el capital suficiente para desarrollarla a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Tampoco cuento con el capital humano suficiente para hacer en todo el país o la materia prima, etcétera, ¿no? Todas las investigaciones tienen esas limitantes, ¿sale? Por eso es que se delimita el tema a raíz de estas situaciones. Otra cosa también que tienes que tomar en cuenta es que tengas acceso al lugar o al contexto donde se va a realizar la investigación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú vas a realizar a lo mejor un estudio en la cervecería Corona y si no tienes acceso a la información, pues entonces no lo hagas en la cervecería Corona, buscan hacerlo en otra casa, en otra parte. También lo puedes anotar ahí dentro de las limitaciones. No se hace en esta situación en una cervecería porque no se tienen los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también ustedes tienen que verificar y checar esta situación de que tengan los permisos suficientes para realizar la investigación. Entonces, si no los tienen, pues lo colocan y que lo van a realizar precisamente por esto de otra forma, ¿sale? También otro tipo que tienes que hacer es cuánto tiempo te va a tomar realizarla. A lo mejor dices, por el tiempo no se realiza más grande, ¿no? Entonces, precisamente por el tiempo tan corto que se tiene, pues solamente se va a limitar a esta sección, ¿no? Se va a limitar nada más, por ejemplo, a mi localidad, no la voy a hacer al municipio, ¿no? O por las situaciones del COVID no se puede hacer a gran escala, ¿no? Entonces, son situaciones que tienes que colocar porque todas las investigaciones, como les decía, tienen ciertas limitantes. Entonces, eso me lo agregan, por favor, en el capítulo 1. Sigamos entonces. Van a realizar el marco histórico, el cual comprende el señalamiento de los factores históricos que originaron el problema, es decir, la historia del lugar donde van a realizar la investigación o la historia de los constructos, cómo se generaron. Por ejemplo, puedes poner ahí la historia de la cerveza, cómo fue que se desarrolló, o del vino, o de la o del fondant, bueno, lo que ustedes, los constructos que eligieron, pongan ahí, por ejemplo, cómo se desarrolló, cuál fue su historia, cómo se encontró, y también, por ejemplo, cómo se ha generado este problema, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la historia, por ejemplo, los que están haciendo a lo mejor algo más social, por ejemplo, como la discriminación, cómo surge la discriminación, desde cuándo, por qué, ¿sale? Y después van a revisar el marco teórico conceptual, es decir, los conceptos de los constructos. Por ejemplo, ¿qué es una cerveza? ¿Cuáles son los tipos de cerveza, no? Y en ese tipo, toda esta situación, ¿sale? O, por ejemplo, si van a hacer de la desigualdad social, ¿cuáles son los tipos de desigualdad? Pero ya más enfocados. A lo mejor en los antecedentes los pusieron una breve introducción al problema, ¿no? Al por qué estaban desarrollando esta investigación. Aquí sí ya se tiene que meter más a fondo en los conceptos teóricos, en la bibliografía. Y como les decía, busquen en internet,
busquen en PDFs, busquen en Google Académico, sale cosas más académicas, eviten los blogs, páginas que no tengan casi referencias, ¿sale? Para que para ustedes sea más fácil y vayan haciendo su archivo, su carpetita, donde van guardando todos sus archivos. Y recuerden recuperar los links de las páginas, porque luego los cambian y se pierden y ya no los pueden recuperar. Entonces, pues el formato, pues ya saben, es los mismos, los que hemos estado trabajando. Aquí les puse algo que el mínimo de los marcos teóricos es de 15 a máximo 20. O sea, los dos, ambos. O sea, por ejemplo, que con tu marco histórico y tu marco conceptual vas a generar 20 páginas, de entre 15 a 20 páginas. ¿Sale? Obviamente aquí, chicos, quiero aclarar que no son las páginas necesarias para su tesis. Simple, como les comenté desde un principio, esto es nada más como que un avance que ustedes ya después, porque no les pido más, porque cada cuando lleven seminario de tesis con el chef Jordi, él les va a pedir más páginas y a lo mejor les va a anexar la parte gastronómica que mi persona pues lo desconoce. ¿Sale? Entonces, pero pues como les decía, mejor que trabajen en esto para que ya lleven un avance y no que les pida otro tipo de actividades en donde simplemente pues ahí se van a quedar, o sea, no les van a servir. ¿Sale? Entonces, por eso es que decidí hacer esa parte de la tesis. A lo mejor es más trabajo para mí, pero pues bueno, no importa. Lo importante es que aprendan. ¿Sale? Entonces, aquí les pongo su rúbrica, como les he dicho, siempre revisen su rúbrica. Esto pues se queda igual, o sea, no ha cambiado. ¿Vale? Aquí las referencias es muy importante que las pongan en formato APA y que las pongan porque si no, acuérdense que pierden 10 puntos. Y bueno, los que realizan sus cambios en extra limitaciones son 20 puntos, el marco histórico 20, el marco conceptual 20 y las conclusiones 10. Obviamente aquí pues va a ser más que nada que pongan sus referencias que en formato APA y las páginas, ¿no? Que no sean menos. Si quieren más, adelante, no hay ningún problema. Ya les puse 20, pues como límite, ¿no? Pero si quieren ustedes poner más, pues no hay ningún problema. Y finalmente, pues, las conclusiones. Y aquí no se les olvide poner su reflexión. Aquí en la reflexión, de favor, coloquen, por ejemplo, cómo se han sentido con el tema, qué es, más que no hacia la materia, sino a su tema, qué creen que les falta, qué creen que les sobra, qué es lo que les necesitan por aprender o por investigar, ¿sale? La conclusión de todo de lo que han hecho de su tesis y una pequeña reflexión de su tema. Me la ponen por separado, por favor, con un párrafo a lo mejor de conclusión y en otro párrafo su reflexión, ¿sale? Entonces, les quería compartir esta parte del que ya puede conseguir el formatito. Si quieren se los anexo. Miren, aquí este es el formatito que ustedes tienen que ir haciendo para su tesis o tesina. ¿Sale? Se los voy a anexar también ahí para que ya lo tengan y vayan viendo, ¿no? Que es su portada, su agradecimiento, resumen, índices, índice de tablas, índice de figuras, que también es lo que tienen que hacer. Eso también lo pueden hacer como les enseñé a hacer lo del índice. No sé si se acuerdan en las sesiones pasadas, para que no haya problemas. Y bueno, aquí viene lo de su capítulo 1, su justificación, que tiene que tener 1 a 2 cuartillos, limitaciones de estudio, media cuartilla, el objetivo general de 3 a 4 líneas, como los objetivos específicos de 3 a 8 objetivos. Por eso ven que les pedía 3, pero ustedes, por ejemplo, vayan anexando más. Y su planteamiento de hipótesis, pregunta de media cuartilla, y bueno, ahí ustedes la pueden leer. Después viene el capítulo 2, 3, 4 y 5, y como se puede ver, cada capítulo debe contener 25 a 30 cuartillas. Aquí a lo mejor el capítulo 2 va a ser el marco histórico, aquí a lo mejor el capítulo 3 lo va a tomar el Chef Jordi como el marco conceptual y el 4 ya va a ser como que los resultados, el desarrollo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y finalmente sus conclusiones. Entonces, se los voy a agregar para que ustedes, pues lo tengan y vayan viendo, ¿no? Qué es lo que tienen que ir haciendo. Como les dije, no les pido ahorita las 30 páginas porque también sería criminal de mi parte, ¿no? En este momento. O sea, por eso nada más les pido 20. Ya ustedes ya vieron que tienen que tener 30 páginas de cada capítulo, entonces para que en lo subsecuente vayan ustedes trabajando, ¿sale? Si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, 20 por capítulo ahorita que les pedí, pues está perfecto, ¿no? Pero pues ahorita para lo que es la cuestión de la materia, solamente a lo mejor 10 y 10, ¿no? 10 del histórico, 10 del referencia, ¿no? Entonces, tal cual, ¿sale? Pues bueno, chicos, cuídense mucho. Fue un placer haber sido su docente durante este breve tiempo. Esperemos vernos pronto. Espero les hayan agradado las actividades que, pues, con mucho empeño traté de hacer. Digo, todavía me falta mucho por mejorar porque, pues, algunas veces en los videos, también en las presentaciones, pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Les agradezco su paciencia y sobre todo su dedicación. Cuídense mucho porque, pues, ya saben que esta situación del COVID está muy fuerte y nos estamos viendo. Saludos.